Bueno, el día de hoy estaremos trabajando con lo que es el tema del planteamiento del problema para una investigación. Pero para empezar a, a hablar un poco más de esto que es el planteamiento del problema, tenemos que puntualizar qué es el planteamiento del problema. Como su nombre lo indica, es plantear la situación de nuestra investigación, plasmarla y elaborarla con una serie de pasos que tenemos que plantear. Tenemos que establecer los objetivos de nuestra investigación, desarrollar aquellas preguntas que nos ayudarán para resolución del problema, justificar nuestra investigación para así poder eh, visualizar nuestra viabilidad y evaluar tanto las deficiencias como la obtención de estos conocimientos en cuanto al problema. Y vamos a encasillar los dos objetivos, los tres objetivos que nos muestra el libro de Saint-Pierre de metodología de investigación en solamente dos. También nos dice que tenemos que formular de manera lógica y coherente problemas de investigación cualitativa con todos sus elementos. Redactar nuestros objetivos y preguntas de investigación cuantitativa y comprender aquellos criterios para poder proponer y evaluar el problema de esta investigación. Pero vamos a encasillarlos en dos. Formular un problema de investigación cuantitativa y plantear este mismo problema de investigación con todos sus elementos. Para que un planteamiento del problema podamos decir, esté bien elaborado, básicamente este mismo me va a dar una resolución. Como lo dice Acroft, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. ¿Qué elementos tiene un planteamiento del problema? Bueno, para empezar, tenemos que definir y delimitar este problema. ¿Y cómo podemos delimitar este problema? En base a nuestro título, ¿no? En el título de su trabajo, que siempre es constante, no siempre varía, siempre hay cambios en el tema de nuestro trabajo. A lo mejor el enfoque sigue siendo el mismo, pero el título va a variar. Pero nuestro título inicial nos va a guiar para poder delimitar este mismo. Las preguntas de investigación. A lo mejor hay muchas dudas en cuántas o qué debemos hacer con las preguntas de investigación. Pues no es nada del otro mundo, es formular estas en base a nuestro enfoque del trabajo como un mínimo de 15, máximo 15, perdón, responderlas y estas mismas nos van a servir como una guía, como un índice para resolver o para plasmar, mejor bien dicho, nuestro planteamiento del problema. Nuestros objetivos, ¿a qué queremos llegar? Una justificación de nuestro trabajo y aquellos aspectos éticos que vamos a retomar, pues lo vamos a plasmar en nuestra investigación. Para que estos criterios o elementos sean viables, mencionábamos, tenemos que delimitar nuestro problema, tenemos que relacionar estas mismas variables que tenemos con nuestros
con nuestra delimitación, tenemos que formular nuestras preguntas y tratar de que nuestro problema sea medible o observable. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Por medio de nuestras preguntas de investigación. Estos objetivos que estábamos hablando nos sirven como una guía de estudio en cuanto a qué vamos a hacer en cada punto de nuestro problema de investigación. Para ello, nuestras preguntas deben ser claras y concisas en lo que vamos a estudiar. Una justificación en la que debemos responder dos preguntas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué estoy haciendo el trabajo de investigación? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el resultado después de hacer esta investigación? Hay un ligero, dije, gran paréntesis en cuanto a la viabilidad, porque vamos a tocar tres puntos esenciales, la cual es la disponibilidad de estos recursos, los alcances que podemos llevar a esos estudios y las implicaciones y consecuencias del estudio. Como para poner un ejemplo, yo quiero hablar de tasa de mortalidad en México con los adultos mayores. Tengo que hacer una lista de todos los recursos que yo necesito para esta investigación. Si no cuento con ninguno de estos, con un mínimo, no es viable la investigación. Ahora, los alcances del estudio. Si estoy hablando de México, mi límite que ya hice en la primera etapa, que es delimitar el problema, solo voy a hablar de México. Si estoy hablando de Chiapas, pues solamente voy a hablar de Chiapas. Si voy a hablar de Guatemala, El Salvador, continente americano, voy a hablar única y exclusivamente de este. Este es mi límite. Pero sí, es obvio que si voy a realizar un estudio de tal magnitud, a mí me sale más viable con mis recursos hablar de la zona de Chiapas o en todo caso de mi municipio. Pero el problema aquí es qué información puedo conseguir de este mismo, hablando de mi municipio o de mi estado o de mi país. Y aquellas implicaciones y consecuencias que nos trae el estudio. Tal vez sea un poco complicado tocar este punto porque ¿qué consecuencias puede traer el punto, este, este punto que estoy tocando? No es no es fácil de comprender a la primera, pero en sí es checar al, al realizar también nuestras preguntas si trae alguna implicación el hecho de hacer esta investigación, ¿no? Porque a lo mejor aquellos recursos no son eh, ilimitados y esos recursos que nosotros estamos utilizando tienen un límite de uso o un límite de tiempo o un límite de consumo, ¿no? Entonces, estos mismos recursos que yo estoy utilizando, ¿sigue siendo viable que yo los utilice para esta investigación?
Para esto es la viabilidad, ¿no? Saber si o no es viable la investigación. Económicamente, a partir de conocimientos, de información, etcétera. Y en base a estos 4 puntos que acabamos de tomar, vamos a ver el último punto, que es las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan al estudio. Estado del conocimiento. ¿Qué tanto nosotros conocemos del tema? ¿No? Que si estamos hablando de un tema es porque nos llama interés, tenemos conocimiento de eso, pero a lo mejor no sabemos todo, ¿no? Nunca, nunca vamos a terminar de conocer algún tema. Y cuáles son nuestras nuevas perspectivas en cuanto a al conocimiento que estoy adquiriendo. Pero es muy importante saber que todos estos puntos van relacionados y lo vamos a ver en el siguiente mapa. El problema, definirlo y delimitarlo, ¿no? Vamos a justificar el por qué estamos haciendo esto. Y no es la justificación, ¿sí? Cabe aclararse, no estoy haciendo mi justificación, estoy haciendo mi planteamiento del problema. ¿Cómo voy a justificarlo? Con estas preguntas, estas 15 preguntas que yo voy a elaborar, ¿no? En base a estas, yo voy a obtener mis objetivos. Y estos orientan a mi metodología y me sirve como una guía para obtener o checar aquellos resultados y conclusiones que yo deseo. Y estos resultados o conclusiones son aquellos que me van a responder estas preguntas, ¿no? Y todos estos son los aspectos éticos que yo debo manejar. Hablando de nuestra idea como base de nuestro conocimiento, ¿no? El tema que nos llama la atención, la argumentación razonable hasta el momento y mi planteamiento. Entonces vamos observando que no es otra cosa que, que checar mis delimitantes. Repito, vuelvo a la siguiente. Checar esos limitantes, relacionar estas con mis objetivos, mi justificación, la viabilidad y las deficiencias de mi conocimiento. Toda esta información que les estoy presentando está en el libro de Saint-Pierre de metodología, capítulo 3, planteamiento cualitativo del problema.